Buenas noches, mi nombre es Armando, y aunque ya estoy por cumplir los 60 años, llevo más de la mitad de mi vida trabajando de jardinero en los panteones de la Ciudad de México. He estado en tantos que ya perdí la cuenta, pero desde hace unos 10 años me quedé fijo en uno. Prefiero no especificar en cuál, pues es un lugar al que todavía va mucha gente, y no quiero que piensen que estoy loco, ni que la gente deje de venir. Mi trabajo es sencillo, pero pesado, pues me encargo de mantener las áreas verdes, de podar el pasto que crece alrededor de las lápidas, de regar los rosales y de quitar la hierba seca de los pasillos. Como se imaginarán, paso todo el día rodeado de tumbas y la verdad es que ya estoy más que acostumbrado, pues uno aprende a trabajar en el silencio, pues en el día el panteón es un lugar tranquilo. Hay tristeza, pero también hay mucha paz. Casi nunca me ha pasado nada raro, y es que de noche dicen los veladores que es otra cosa, pero yo a las 6 de la tarde ya estoy en mi casa. Lo único que me ha tocado ver es a la gente que viene y les habla a sus muertos, o que se sientan por horas sin moverse, pero eso se vuelve parte del paisaje y uno aprende a no interrumpir. Pero lo que vi hace algunos meses, eso sí no era normal. Recuerdo que era jueves y el día estaba raro, como nublado, pero con bochorno. El panteón estaba casi vacío, porque a pesar de que sí había gente, era muy poca. Quizás eran unas 3 o 4 familias regadas por ahí, pero nada más. A mí me habían mandado a la sección poniente, una zona un poco vieja, donde las tumbas eran más de tierra y en donde había muchos árboles. Como es un área un poco retirada de la entrada, casi no pasaba gente por ahí. Así que ahí estaba yo solo, concentrado en mi trabajo, podando el seto que dividía el pasillo, mientras que el único ruido que escuchaba era el de mis tijeras grandes y el de los pájaros en los árboles. Pero en una de esas, levanté la mirada para secarme el sudor de la frente, y fue ahí que lo vi a lo lejos, como a unos 40 metros, al final del otro pasillo, vi a una persona parada. Pero se me hizo bastante extraño, pues no la había escuchado llegar, y lo más raro era su apariencia, pues estaba vestida con lo que parecía ser una túnica blanca o un vestido muy largo que le llegaba hasta el suelo, y no dejaba ver sus pies. Lo que más me llamó la atención fue que tenía puesto un sombrero enorme, un sombrero de ala muy ancha que le cubría por completo la cara, y eso no es todo, pues estaba totalmente inmóvil, parado simplemente viendo hacia una lápida que no tenía nombre. Al principio no le presté mayor atención, pues como dije, ahí llegaba gente muy rara, y pensé que era alguien que estaba rezando o que estaba en su propio mundo, así que bajé la mirada y seguí con lo mío. Estaba agachado, cortando la hierba, dándole la espalda a esa persona, pero por alguna razón me empecé a sentir incómodo, pues sentía esa sensación pesada, como cuando sabes que te están observando fijamente. Pero traté de ignorarlo, pues pensé que era solo un visitante más. Pasaron los minutos y yo seguía avanzando por el seto, y ya me había alejado unos metros de donde había empezado, por lo que quizás habían pasado unos 20 minutos desde que vi a esa persona. Ya casi terminaba esa fila, y me levanté para ver cuánto me faltaba, pero por inercia, volteé hacia el lugar donde estaba la figura del sombrero, pero ya no estaba. Sentí un alivio enorme, pues pensé que ya se había ido, así que junté mis tijeras y mi costal con mi hierba y me di la vuelta para ir a la siguiente sección, que estaba justo en la dirección opuesta del otro lado de donde yo estaba, y entonces se me heló la sangre, pues ahí se encontraba. Ya no estaba a unos 40 metros de distancia, ahora estaba en el pasillo de junto, en una posición totalmente opuesta a donde lo había visto antes, y estaba muy cerca, quizás a unos 15 metros. Lo más raro de todo es que estaba parado de la misma forma, totalmente inmóvil, con aquella túnica blanca y el sombrero enorme que le tapaba la cara. Pero esta vez ya no estaba viendo a una tumba. Estaba parado justo en medio del pasillo, volteando hacia donde estaba yo. Me quedé paralizado, pues era imposible que estuviera ahí, ya que para llegar a ese punto habría tenido que caminar, rodear la sección y pasar muy cerca de mí, y yo no escuché nada, ni un solo paso,
ni el ruido de la grava, nada. Solo seguía el silencio absoluto del panteón. Me le quedé viendo fijamente, esperando a que se moviera o a que hiciera algo, y aunque el sombrero le seguía tapando la cara, yo sabía y podía sentir que me estaba mirando fijamente a mí. Sentí unos escalofríos que me recorrieron toda la espalda, pues ya empezaba a creer que aquello no era una persona. Así que para sacarme de dudas, levanté mi mano y le hice una seña, como saludándolo, para ver si reaccionaba, pero aquella figura no se movió ni un solo centímetro, y fue ahí que empecé a sentir un miedo de verdad, un terror frío que me recorría todo el cuerpo. No supe qué hacer, así que solté las tijeras en el pasto, agarré mi costal y me fui de ahí. No corrí, porque el miedo me tenía tieso, pero caminé lo más rápido que pude, sin darle la espalda, pues mientras me alejaba, la figura seguía ahí, inmóvil, viéndome. Así que no volteé hasta que llegué al pasillo principal, donde ya se veía más gente, y entonces me fui directo a la bodega y le dije a mi supervisor que me sentía mal, que me había insolado y que ya me iba a ir. No me importó que me regañaran o que me descontaran el día, yo solo quería salir de ese lugar, y desde esa vez ya no volví a esa sección, y le pedí a mi jefe que me cambiara de zona, ya que le dije que el sol me pegaba más fuerte ahí. No sé qué era esa cosa, no sé si era un fantasma o algo peor, pero lo que sí sé es que me estaba esperando, y que si me hubiera quedado ahí un minuto más, quizás habría visto lo que había debajo de ese sombrero aterrador. Yo nunca quise trabajar cerca de la morgue. Cuando empecé mi internado en el Hospital General del Norte, en Monterrey, en 2018, lo único que pedí fue rotar en urgencias y piso, lejos del sótano donde guardaban a los muertos. Pero las guardias nocturnas no perdonan, y a los internos nos pusieron una regla absurda para ahorrar recursos. Después de las 11 de la noche, el único sanitario disponible era el que estaba junto a la morgue, en el nivel menos concurrido del hospital. El primer descenso fue por pura necesidad. Llevaba horas corriendo entre camas, hidratando pacientes, pasando medicamentos, soportando el olor a cloro y sudor que se pegaba a la bata. El elevador al sótano tenía un zumbido constante, como si se quejara con cada metro que bajaba. Al abrirse las puertas, el aire cambió, era más frío, más espeso, con un olor raro, mezcla de desinfectante, humedad y algo metálico que preferí no identificar. El pasillo era largo y angosto. A la derecha estaban las puertas dobles de la morgue, con una ventanilla pequeña cubierta por vidrio opaco. A la izquierda, casi enfrente, el sanitario de personal. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y se escuchaba el eco de mis propios pasos sobre el piso de loseta. Entré rápido al baño, revisé los cubículos, todos vacíos. Elegí el del fondo, colgué mi mochila en el gancho de la puerta y me senté, tratando de ignorar la cercanía de la cámara fría al otro lado de la pared. Mientras estaba ahí, escuché cómo se abría la puerta del sanitario. El chirrido resonó exagerado en el silencio. Luego, el golpe suave de otro cubículo al cerrarse, el de mi lado derecho. Alcancé a ver, por el pequeño espacio bajo la división, unos pies descalzos y pálidos, con las uñas mal cortadas y una cadena fina en el tobillo izquierdo. No me pareció extraño, supuse que sería alguna enfermera de descanso, o una paciente colada al baño de personal. Pasaron unos segundos de silencio, hasta que empezó. Un llanto suave, contenido al principio, como si la persona intentara aguantarse. Después se volvió más profundo, con sollozos entrecortados. Era un llanto triste, cansado, que parecía salir de muy adentro. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba en condiciones de consolar a nadie, pero me nació decir algo. Toqué con los nudillos la pared del cubículo, apenas un par de golpes. ¿Se encuentra bien?, pregunté, sin recibir respuesta. El llanto no paró, solo cambió. Se hizo más bajo,
como si la persona intentara esconderlo. Terminé, me acomodé la ropa y, por inercia, tomé papel del dispensador. No sé por qué, pero sentí la necesidad de pasárselo, de hacer algo mínimo. Me agaché y extendí la mano por debajo de la división. Del otro lado, vi cómo los pies se giraban un poco hacia mí. Una mano huesuda, con la piel extremadamente blanca, tomó el papel sin llegar a tocarme. Antes de retirarla, alcancé a notar algo extraño, una pulsera hospitalaria, de esas de plástico blanco, completamente manchada de algo oscuro, como si la tinta del nombre se hubiera corrido. Salí del cubículo con el estómago apretado. Fui al lavabo, abrí la llave y empecé a lavarme las manos más de lo necesario, esperando escuchar el seguro del cubículo vecino, el sonido de la puerta, cualquier indicio de que la persona salía también. Nada. Solo el goteo del agua y el eco de mi respiración. Me miré en el espejo un momento, tratando de recomponer la cara de agotamiento, y salí del baño sin atreverme a mirar hacia atrás. Volví a urgencias y seguí la guardia como si nada. Pacientes descompensados, familiares desesperados, la rutina de siempre. A eso de las 6 de la mañana, cuando el cambio de turno ya estaba cerca, uno de los camilleros llegó preguntando por alguien que ayudara a llenar un formato de defunción. El médico de guardia estaba ocupado, así que me mandaron a mí al sótano para revisar el expediente de la fallecida y firmar como interno de apoyo. Bajé otra vez en el mismo elevador, con el mismo zumbido cansado. En el pasillo del sótano ahora había gente, 2 camilleros, una enfermera y el encargado de la morgue. En una camilla metálica, cubierta con una sábana blanca, estaba el cuerpo que iban a trasladar. Me acerqué para revisar la pulsera identificadora y corroborar datos. Levanté un poco la sábana a la altura de los pies. Primero vi la cadena fina en el tobillo izquierdo. Luego, los mismos pies pálidos, las uñas mal cortadas. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. La pulsera hospitalaria estaba ahí, toda manchada de tinta corrida, ilegible. Era exactamente la misma mano que había visto bajo la división del baño. Me alejé de golpe y el encargado de la morgue me miró raro. ¿Todo bien, doctor?, preguntó, sin mucho interés. Asentí como pude, terminé el trámite casi en automático y subí a la superficie con la sensación de traer hielo en el estómago. Cuando al fin terminó la guardia y salí del hospital, el sol ya estaba alto, pero yo seguía sintiendo el frío del sótano pegado a la piel. Los días siguientes intenté convencerme de que estaba exagerando. Pensé que quizá la mujer había muerto después de que coincidimos en el baño. Busqué su nombre en el sistema. Fallecida 2:15 de la mañana, paro cardiorrespiratorio. Hora en la que, según recordaba, yo seguía corriendo arriba entre pacientes. Le pregunté a una enfermera de piso si habían llevado a alguna señora al sanitario del sótano esa noche. Me dijo que no, que la mujer llevaba horas en paro, que la bajaron directamente del área de choque a la morgue sin pasar por ningún baño. La idea me obsesionó. Empecé a evitar ir al sanitario durante la noche, aguantándome todo lo posible. Pero en una guardia especialmente pesada, con café y suero encima, no tuve opción. Bajé nuevamente al sótano a las 3 de la mañana. El pasillo estaba más silencioso que nunca. Abrí la puerta del baño procurando no hacer ruido, revisé los cubículos, todos abiertos. Entré al mismo de la primera vez, más por inercia que por decisión. Estaba tratando de convencerme de que no pasaría nada cuando el chirrido de la puerta volvió a sonar. No vi sombras por debajo, pero escuché claramente el golpe de un cubículo al cerrarse. Esta vez no fue el de al lado, sino el de la entrada. Mi respiración se aceleró. Los segundos se estiraron. De pronto, sonidos suaves de pasos descalzos sobre la loseta, el típico chasquido húmedo. Se acercaban. Se detuvieron frente a mi puerta.
Algo rasguñó el lado exterior del metal, una caricia lenta de uñas. Luego, el sonido de algo húmedo deslizándose hacia abajo. Me agaché, temblando, y lo vi. El agua del piso se estaba manchando de huellas, como si pies invisibles empapados estuvieran parados justo frente a mí. Las huellas se marcaban en dirección contraria a la puerta del baño. No venían de afuera. Venían desde el interior, como si hubieran salido del mismo cubículo donde yo estaba. Sentí que me iba a desmayar. Cerré los ojos y conté hasta 10, tratando de no gritar. Cuando por fin me atreví a abrirlos, las huellas seguían ahí, marcadas con un brillo tenue, avanzando hacia la salida. Las seguí con la mirada, a través de la ranura bajo la puerta, viendo cómo cruzaban el suelo del baño y desaparecían en el pasillo. Cuando por fin pude moverme, salí del cubículo casi corriendo. El baño estaba vacío. El aire, helado. Abrí la puerta hacia el pasillo del sótano y vi algo que me hizo detenerme de golpe. Las mismas huellas húmedas seguían dibujadas en la loseta, justo frente al sanitario, avanzando en una línea perfecta hasta las puertas dobles de la morgue. Terminaban ahí, como si la persona, lo que fuera, hubiera atravesado el metal. No dije nada a nadie esa noche. Días después, el guardia de seguridad, un hombre mayor que parecía haberlo visto todo, me detuvo en la cafetería. Me preguntó si era cierto que los internos usábamos el baño de la morgue. Asentí, tratando de actuar normal. Él suspiró y se acercó un poco más. No sea curioso y no pida ver las cámaras del sótano, me dijo en voz baja. Ya hubo quien lo hizo una vez. Se volvió loco. Quise reír, pero no me salió. Entonces agregó algo que se me quedó grabado. Dicen que cuando se revisa el video, se ve al interno entrar solo al baño, hablar solo, extender la mano al piso. Del otro lado no hay nadie. Solo, a veces, se alcanza a ver cómo se empaña el lente de la cámara cuando alguien que ya no respira pasa frente a la morgue. Desde entonces, cada guardia nocturna la paso pensando en esas huellas que vi formarse frente a mí. Y en que, si revisaran las grabaciones de aquella noche, probablemente me verían a mí, sentado en el cubículo del fondo, ofreciéndole papel a una mujer que ya estaba cubierta con una sábana de morgue, mientras algo invisible deja un rastro brillante hacia la cámara fría que nunca se vacía del todo. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves? Era el año 2001 y vivía en una vecindad antigua del centro de la Ciudad de México, una de esas que parecen ser testigos de todas las épocas y desgracias. La construcción tenía más de 80 años y se alzaba, cansada, entre callejones angostos y pavimento descuidado. El techo estaba cubierto de grietas y los pasillos estrechos siempre olían a humedad. Decían que la vecindad tenía una historia, un pasado oscuro del que todos parecían saber algo, pero pocos se atrevían a hablar. A mis 28 años, había vivido ahí toda mi vida. Los vecinos decían que los que nacían en esa vecindad nunca la dejaban, como si algo los atara a ese lugar. De niño escuchaba historias de personas que habían intentado mudarse, solo para regresar semanas después, con el rostro demacrado, como si hubieran visto algo que los dejó marcados para siempre. Mi madre, una mujer pragmática, siempre decía que las leyendas eran solo historias para asustar a los niños y mantenerlos a raya. Pero con el paso de los años, fui aprendiendo que algunas de esas historias tenían un fondo de verdad. Recuerdo que era una tarde de octubre cuando escuché por primera vez de la niña de las escaleras. Al principio, pensé que era solo un rumor que circulaba para darle emoción a la monotonía de nuestras vidas. Pero aquella noche cambió mi percepción de lo que era real y lo que no. Esa noche estaba subiendo las escaleras de la vecindad para llegar a mi departamento. Había algo extraño en el ambiente, sentía un frío que me helaba los huesos, a pesar de que el clima no era particularmente frío. Al llegar al primer descanso, escuché un susurro suave, casi imperceptible. Me detuve, pensando que algún vecino andaba cerca, pero no vi a nadie.
Fue entonces cuando, al alzar la vista, la vi. Era una niña, pequeña, con el cabello lacio y oscuro que le caía sobre el rostro. Llevaba un vestido blanco que parecía sucio y desgarrado, como si hubiese estado jugando en el lodo. Tenía los pies descalzos, y lo que más me aterrorizó fue el hecho de que no se movía ni un milímetro. Sus ojos, oscuros y vacíos, se fijaron en mí con una intensidad que me dejó clavado en el suelo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Finalmente, ella abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Movió los labios de una forma extraña, como si intentara decir algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. Sin embargo, no pude dejar de mirarla, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado en su mirada. De repente, se desvaneció. No se fue caminando, ni corriendo. Simplemente, desapareció. Bajé la vista y mis piernas empezaron a temblar. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Pero desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Durante las noches siguientes, los sueños comenzaron. Soñaba con la misma niña que aparecía frente a mí en las escaleras, como aquella primera vez. Solo que en el sueño, ella me hablaba. Me pedía que la llevara a casa. Su voz era suave, casi un susurro, y aunque me despertaba con el corazón acelerado, cada noche se repetía el mismo sueño. En los días siguientes, comencé a investigar entre los vecinos, tratando de averiguar más sobre aquella niña. Algunos me dijeron que nunca habían visto nada extraño, mientras que otros me contaron versiones de la misma historia, que la niña había muerto en el edificio hacía muchos años. En un accidente que la dejó atrapada en el edificio para siempre. Se decía que su alma no podía descansar y que aparecía de vez en cuando, buscando a alguien que la ayudara a irse de allí. A medida que pasaban las semanas, mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien y durante el día me sentía agotado. Empecé a notar que en mi departamento, las luces parpadeaban y los electrodomésticos se encendían solos. A veces, al mirarme en el espejo, me parecía ver su reflejo justo detrás de mí, mirándome con esos ojos oscuros. Una noche, decidí confrontarla. Estaba harto del terror, harto de las noches sin dormir y de la sensación de que mi vida ya no era mía. Bajé las escaleras en la madrugada, decidido a enfrentarme a ella. Al llegar al primer descanso, ahí estaba de nuevo, esperándome. Esta vez, su rostro estaba cubierto de lágrimas y su boca parecía formar la misma súplica. «Por favor, llévame a casa», susurró, aunque no se movieron sus labios. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y, contra mi voluntad, extendí una mano hacia ella. Sentí un frío insoportable, como si toda la vida se escapara de mi cuerpo, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Desde entonces, no soy el mismo. Cada noche sueño con la niña, pero ahora no solo me pide que la lleve a casa. Me susurra secretos, me habla de cosas que pasaron en la vecindad, de personas que nadie recuerda y de cosas que nadie debería saber. Ahora entiendo que la vecindad está marcada, que hay más sombras de las que parece y que yo mismo me estoy convirtiendo en parte de ese oscuro laberinto. Sigo aquí, atrapado, como tantos otros antes de mí. Porque la vecindad nunca te deja ir, no del todo. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves? Mi nombre es Leticia, tengo 35 años, y siempre he vivido en la misma vecindad. Desde que tengo memoria, este lugar ha sido mi hogar, una serie de cuartos conectados por pasillos oscuros, de esos que parecen alargarse al caer la noche. Aquí las paredes tienen oídos, y las puertas, por viejas y mal encajadas, dejan escapar todos los murmullos y secretos que se acumulan entre vecinos. La vecindad está en la Colonia Obrera, en el centro de Ciudad de México. Aunque en el día puede parecer bulliciosa y un poco triste, de noche es un lugar donde las sombras parecen tener vida propia. Desde hace años, un rumor oscuro y escalofriante ha rondado por aquí. Todos los inquilinos lo conocen, aunque pocos hablan abiertamente del tema. Se dice que en la azotea aparece un hombre con sombrero.
No es cualquier hombre, sino una figura alta y delgada que solo puedes ver de reojo, como un manchón oscuro en el límite de tu campo de visión. Hace 3 años, yo misma tuve mi primer encuentro con él. Todo comenzó con un ruido extraño en la madrugada, un crujido de pasos sobre el techo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Al principio pensé que sería algún vecino, quizás un joven que se había subido a la azotea a fumar, como suelen hacer algunos. Pero el ruido no se detuvo. Era lento y constante, y algo en él me ponía los pelos de punta. Fue un sonido pesado, casi como un eco de algo que sucedía al mismo tiempo en otro plano. Mis vecinos, sobre todo doña Mari, la vecina más antigua, habían hablado de este hombre. Decía que su aparición era una mala señal. Según ella, el que mirara directamente al hombre del sombrero moriría en el plazo de una semana. Siempre pensé que eran historias de gente ociosa, chismes para pasar el tiempo. Pero aquella noche empecé a cuestionarme todo. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y después de un rato me decidí a subir. No quería abrir la puerta, pero había algo en mí que necesitaba ver si aquello era real. A medida que subía las escaleras, sentía que el aire se volvía más pesado, como si de repente me rodeara un manto invisible de algo maligno. Apreté los dientes y continué, con la respiración agitada y el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Al llegar a la azotea, no vi nada al principio. Todo estaba oscuro, solo se escuchaba el crujir del viento y el sonido lejano de algún auto. Pero cuando estaba a punto de dar media vuelta, lo sentí. Era una presencia, como si alguien me estuviera mirando. Al girar la cabeza, ahí estaba, a unos metros de mí. Era una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que su mirada penetraba en mí, como si me atravesara. No podía moverme. Algo en su presencia me paralizaba, como si me hubiera atrapado en su red. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo sin querer mirarlo. Sabía que si levantaba la vista y lo miraba directamente, algo horrible sucedería. Mi abuela solía decir que hay cosas que no se deben ver, que hay secretos que es mejor no conocer. En ese momento, entendí lo que quería decir. Sentí una angustia que se clavaba en mi pecho, como si de repente me hubieran encadenado a ese lugar. Solo recuerdo haber retrocedido lentamente, sin dejar de tenerlo en el borde de mi visión. Fue cuando bajé las escaleras a toda prisa y cerré la puerta de mi cuarto que sentí que podía volver a respirar. Al día siguiente, desperté con una sensación de que algo terrible estaba por suceder. Intenté seguir con mi vida, pero la figura del hombre del sombrero no dejaba de aparecer en mi mente, como un fantasma pegado a mis pensamientos. En la noche, cuando cerraba los ojos, veía su silueta oscura, como una sombra que me acechaba desde el borde de mis recuerdos. Durante esa semana, noté que otros vecinos actuaban raro, como si sintieran la misma presión invisible que yo. Doña Mari me comentó que desde hacía varios días sentía que alguien la observaba. Estaba convencida de que el hombre del sombrero venía por ella. De hecho, fue ella quien me dijo que él siempre se aparece en la azotea antes de que algo malo suceda. Algunos vecinos decían que el hombre era el espíritu de un antiguo dueño de la vecindad, un hombre que murió de forma misteriosa y que ahora buscaba vengarse de quienes ocupaban su lugar. Otros decían que era un demonio, que se alimentaba de los miedos de las personas. En mi desesperación, decidí investigar un poco más. Fui a la biblioteca, buscando algún registro de muertes extrañas o historias sobre la vecindad. Encontré algunos reportes de personas que habían desaparecido, vecinos que se habían mudado de repente y que nunca más se supo de ellos. Pero nada concreto, solo pistas sueltas que no llevaban a ninguna parte. Decidí volver a la vecindad, y mientras subía las escaleras sentía que cada paso me acercaba un poco más a esa presencia oscura. Para el 7º día, algo cambió. Me desperté con un dolor en el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Mientras trataba de recuperarme, escuché los murmullos en el pasillo. Varios vecinos se habían reunido afuera de la puerta de doña Mari.
Había fallecido en su cama, de un infarto, según dijeron los que la encontraron. Me invadió una sensación de terror tan profunda que me sentí completamente sola, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar hostil. Los vecinos decían que el hombre del sombrero se la había llevado, que la había marcado cuando ella lo miró de reojo por última vez. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí que alguien estaba dentro de mi cuarto. No me atreví a abrir los ojos, pero sabía que él estaba allí, esperando. Al día siguiente, decidí que debía irme de ese lugar. Empaqué mis cosas con prisa y sin mirar atrás. Dejé la vecindad, con la esperanza de que al alejarme, también dejaría atrás al hombre del sombrero. Pero me equivoqué. No importa a dónde vaya, siempre siento su presencia. A veces lo veo de reojo en las esquinas o al final de un pasillo oscuro. No puedo escapar de él, porque ahora sé que vive en mi mente, en mis pesadillas. Sé que tarde o temprano vendrá por mí, porque una vez que lo ves, nunca puedes olvidarlo. Y yo, aunque me he alejado, aún siento que sigo siendo parte de esa vecindad, como si una parte de mí nunca hubiera salido de allí. El hombre del sombrero sigue apareciendo en mis sueños, y aunque trato de no mirar, sé que en algún momento me alcanzará. Si deseas seguir escuchando más historias de terror y suspenso, en mi perfil está el enlace para acceder al canal. ¿Te atreves?